El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. Irán ha declarado terroristas a los ejércitos de la Unión Europea. Para hablar sobre esto y cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Pablo Jofré Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado la invitación, Pablo. Bueno, el asunto es que el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqir Kalibaf, declaró, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Contramedidas de la designación de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista, los ejércitos de países europeos serán considerados como grupos terroristas. Dirigiéndose a los legisladores que acudieron a la sesión parlamentaria vestidos de verde en señal de solidaridad con la Guardia Revolucionaria, Kalibaf calificó a este cuerpo armado como la mayor barrera para la expansión del terrorismo en Europa. Además, afirmó que los europeos se han pegado un tiro en el pie al tomar una decisión contraria a los intereses de sus propios pueblos. Pero bueno, no solo Europa está jugando un papel en esto, sino también, cuando no, el cabecilla del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Él dijo: el mundo entero ve lo que ocurre en Irán, la cantidad de asesinatos y cómo el régimen iraní ha contribuido a la propagación de la guerra y la violencia en la región y en todo el mundo. Ucrania no olvidará ninguno de los miles de yihadis que atacan nuestras ciudades, pueblos y a nuestra gente. La decisión de la Unión Europea de designar a una de las principales organizaciones del régimen de Irán, el llamado Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, como organización terrorista ha sido efectivamente acordada. En Ucrania ya hemos tomado esta decisión. Para nosotros este asunto está zanjado. Es decir, Zelensky también ha declarado como organización terrorista precisamente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Bueno, ¿qué nos comentas de la reacción de Irán, la medida de Irán con respecto a Europa y también lo que hace el Nomo de Kiev, Pablo? Bueno, yo te diría que Teherán, el gobierno iraní, está muy preocupado por las palabras de Zelensky. Le quita el sueño al gobierno iraní, ¿no? Está con las alertas al máximo, visto lo que el testaferro de la OTAN, el testaferro de Estados Unidos pueda declarar o no respecto a la República Islámica de Irán. Es un, como se decía en la antigua Grecia, es un corifeo, ¿no? Es parte del coro multiplicador de lo que hace Estados Unidos y lo que hace Europa. Zelensky no tiene seriedad ni al interior de su propio país, ¿no? Menos en el plano internacional, que está puesto en ese cargo o que le permiten seguir en ese cargo, porque recordemos que ya de mayo del año 2025 dejó de ser presidente, es un presidente de facto, ¿no? Y aquellos que tanto les gusta el tema democrático, tanto que hablan de las democracias representativas y las elecciones, bueno, Ucrania no tiene elecciones, no tiene otro presidente que no sea aquel que le interesa a Europa y Estados Unidos que esté ahí. Así que Zelensky, indudablemente, lo que tiene es una ceguera internacional propia y entendible de quien depende en dinero propio y en dinero para mantener la burocracia y el ejército ucraniano de aquellos que son sus amos, de aquellos que le ordenan decir lo que dice. Más allá de eso, la verdad que Zelensky tiene poca seriedad incluso para referirse a él como un referente en opiniones internacionales. Lo preocupante, lo grave, es que efectivamente Europa sigue empecinada con respecto a la República Islámica de Irán, teniendo en cuenta que 3 de sus miembros, como es el caso de la Troika Europea, Francia, Gran Bretaña y Alemania, fueron partícipes del llamado Plan Integral de Acción Conjunta o Acuerdo Nuclear. Fueron firmantes de un acuerdo nuclear que demoró varios años hasta que finalmente el año 2015 se firma ese acuerdo, que insisto, fue con un costo político, de tiempo, un costo financiero, esperanza respecto a que finalmente terminara esa contienda
que se hacía eterno de acusar permanentemente a Irán de estar construyendo armas nucleares. Bueno, en el 2015 se firma eso, lo firma el G5+1, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, China y Rusia, y al poco tiempo Estados Unidos, bajo la primera administración de Donald Trump, se retira unilateralmente de ese acuerdo, que además tenía una resolución del Consejo de Seguridad, la 2231, que se firmó meses después del acuerdo nuclear, que refrendaba el acuerdo, que llamaba efectivamente al cumplimiento de los compromisos allí asumidos. Irán los cumple a rajatabla, pero ¿quién se retira? Donald Trump, bajo el argumento de que no bastaba el tema nuclear, sino que había que también poner otros puntos que no se pusieron en aquella ocasión, Javier, por supuesto, que tenía que ver con el sistema de defensa de misiles iraní, el apoyo a la resistencia de Asia Occidental y otros elementos que son parte continua de las presiones de Estados Unidos. Europa tuvo una actitud tibia, quería seguir cumpliendo el acuerdo nuclear, pero finalmente cede ante las presiones, ante los chantajes de su daddy, de su papi, de su jefe, de su boss, como quieran llamarlo cada uno a su jerarca, y termina sancionando nuevamente a la República Islámica de Irán, haciéndose partícipe de la narrativa de Estados Unidos, y hoy suma en esas sanciones al Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica, denominándolo un grupo terrorista. Primer elemento, el Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica no es un grupo, es parte componente del sistema defensivo de Irán. Constitucionalmente es un cuerpo armado. Es quien además durante 14 años ha sido partícipe permanente de la defensa no solo de Irán, sino del conjunto de Asia Occidental, en Siria, en Irak, en el Líbano, en Palestina, en Yemen, respecto a los ataques de los grupos fundamentalistas patrocinados, armados, financiados y apoyados precisamente por Occidente. Mismos grupos que se supone Occidente ha declarado permanentemente como grupos terroristas. Grupos que han efectuado acciones terroristas en las capitales europeas. Es decir, el Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica y con su comandante en ese tiempo y posteriormente comandante de las fuerzas Quds, asesinado por Estados Unidos, el teniente general Qasem Soleimani, fue reconocido permanentemente como el artífice de la derrota de Daesh o ISIS por parte de Irán. Es decir, Europa no solo debería enaltecer el nombre de Qasem Soleimani, sino que debería agradecerle a Irán de que los miles y miles de combatientes terroristas de origen europeo, de nacionalidades europeas, que se trasladaron a Siria y a Irak para combatir a los gobiernos de esos países, provenían de países como Suecia, Bélgica, Noruega, Francia, Gran Bretaña. Miles de esos milicianos fueron eliminados precisamente por el accionar del Cuerpo Guardián de la Revolución Islámica y no se constituyeron un peligro en sus países cuando volvieran. Entonces, lo que hace hoy Europa es lisa y llanamente obedecer las órdenes de Estados Unidos de seguir sancionando, de seguir ejecutando acciones contra la República Islámica de Irán. Son acciones absolutamente, diría yo, ilegales, porque está sancionando a la parte componente de las Fuerzas Armadas de un país soberano, está siendo sumiso con Estados Unidos, una muestra más, no está actuando con lógica, está simplemente funcionando en función a la intimidación de Estados Unidos de que si no hace lo que quiere que Washington haga, entonces los aranceles, las sanciones, los embargos. Es decir, estamos hablando además de un hecho legalmente internacional prohibido. No se puede actuar contra una institución, una parte componente de un ejército de un país soberano, porque la Unión Europea carece de soberanía en ese aspecto. En este contexto, Pablo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó el lunes que Moscú seguirá respaldando a sus aliados históricos, entre ellos Irán, Venezuela, Armenia y Siria, frente a la presión ejercida por Estados Unidos. En un comunicado, la Cancillería rusa señaló que no podemos estar de acuerdo con este enfoque.
Rusia cumplirá en todo momento con sus compromisos internacionales, con sus socios. La declaración respondió a una consulta sobre si Moscú estaría dispuesto a distanciarse de esos países debido a ilusiones o exigencias de Estados Unidos. ¿Qué nos comentas de la posición rusa, Pablo? Me parece una declaración necesaria, una declaración que en estos momentos es fundamental, porque precisamente lo que pretende Estados Unidos y lo que pretende Europa es presionar a países como la Federación de Rusia, a la República Popular China, para que ejecuten acciones que dejen en el abandono lo que es parte componente de la política exterior de estos países. Los acuerdos de asociación estratégica, económicos, militares, energéticos, tecnológicos, son parte componente de las relaciones entre los países. Y la Federación de Rusia lo ha hecho, por ejemplo, con Irán. Ejercicios militares, acuerdos de asociación tecnológica respecto al petróleo, el gas, respecto a tecnología, comunicaciones, transporte. Lo mismo con la República Popular China. Por tanto, declarar esto efectivamente lo que muestra es que la Federación de Rusia está recibiendo esas presiones permanentes desde todos los ámbitos, mediáticos, políticos, diplomáticos, de presentar a Rusia y a China como países que no pueden seguir apoyando a estados que tienen conflictos con los países occidentales. Me parece, insisto, necesario, justo, pero que al mismo tiempo necesita mayores cuotas de esa propuesta decisiva de seguir apoyando. Y en ese plano, hoy la República Islámica de Irán necesita ese apoyo sostenido de la Federación de Rusia y de la República Popular China en materias militares, por ejemplo. Proveer a la República Islámica de Irán de materiales militares es fundamental. Aunque Irán tiene su propio desarrollo tecnológico, para enfrentar a Occidente y enfrentar a Israel se necesita también sistemas de misiles potentes que son probados, que han funcionado, como los S-300, S-400, las baterías de misiles que China ha proporcionado también a la República Islámica en estos meses. Es fundamental mantener ese contacto. Son socios, y los socios son socios en las buenas y en las malas, no solo en las buenas. Y hoy la República Islámica de Irán está en un escenario negativo desde el punto de vista de los ataques que ha recibido por parte de Estados Unidos e Israel en junio del año 2025, los ataques sostenidos de Europa a través de sanciones, los ataques permanentes en los foros internacionales, decisiones como esta que, permíteme decirte, Javier, que son más bien antisonantes que concretas, porque hace mucho tiempo que Irán recibe sanciones, recibe una serie de determinaciones respecto a empresarios, políticos, militares, científicos. Por tanto, esto es aumentar ese número solamente. No es nada nuevo, es altisonante, es mantener el tema en activo, pero indudablemente se necesita también esas voces de apoyo porque dan cuenta de que la sociedad de aquellos países que quieren avanzar hacia una política multilateral implica también el propio beneficio para esos países. Es beneficioso para Rusia y para China el poder ampliar el abanico de socios que avancen en el plano de la multilateralidad, que avancen en el plano de desdolarizar la economía, que avancen en el plano de terminar con el sistema de transferencia internacional, ambos monopólicos por parte de Estados Unidos y sus socios europeos. Hoy el dólar sigue siendo una herramienta de guerra por parte de Estados Unidos. Hoy el sistema de transferencia internacional sigue siendo una punta de lanza de las finanzas internacionales para perjudicar a países como es el caso de Irán, pero también de Rusia. Rusia está imposibilitada de ser parte del sistema de transferencia internacional. Una potencia a la envergadura de la Federación de Rusia, con el comercio internacional que tiene, un país que desde el año 2022, cuando se inicia la operación de desnazificación y desmilitarización en Ucrania, ha logrado ventas de petróleo y gas por 950.000 millones de dólares, que sin embargo ha tenido que buscar mecanismos para que esas ventas o se hagan en monedas bilaterales, yuan y rublos, rial y rublos, porque hay imposibilidad de mover ese dinero desde el punto de vista del sistema de transferencia internacional. Son países que se necesitan. Y esta tríada creo que es fundamental porque es referencial para el resto del planeta que es posible oponerse a estos afanes de las potencias, como bien lo define Seyed Ali Khamenei,
potencias hegemónicas y arrogantes como son Estados Unidos y la troika europea. Bueno, hay más declaraciones de parte de Rusia, Pablo, porque el viceministro de Exteriores, Sergei Ryabkov, declaró que la administración Trump envía señales a Teherán de que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero otra cosa es sobre qué base y en qué condiciones. En mi opinión, lo que se está proponiendo equivale a un ultimátum a Teherán, fue lo que declaró. Previamente los medios informaron que el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, debatirían el 6 de febrero el programa nuclear de Teherán en una reunión en Estambul. En total, Irán y Estados Unidos han celebrado 5 rondas de negociaciones. La sexta quedó en suspenso después de que en junio de 2025 Tel Aviv y posteriormente Washington lanzaran ataques contra el país persa. Y en este contexto, además, el almirante Ali Shamkhani, asesor para asuntos políticos del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, en una entrevista llevada a cabo el lunes con el canal libanés Al Mayedén, declaró que si las negociaciones comienzan en las condiciones que he mencionado, evitando amenazas y absteniéndose de órdenes ilógicas, entonces, por supuesto, existe la posibilidad de reuniones directas e indirectas con la parte estadounidense. En este contexto, Araghchi se ha mostrado impasible en su reciente entrevista con CNN ante la posibilidad de una guerra con Estados Unidos. Dijo: primero, creo que la guerra no es inevitable y puede evitarse. Segundo, no me preocupa la guerra. ¿Por qué? Porque estamos totalmente preparados para ello, declaró. Estamos incluso más preparados que antes de la guerra de los 12 días. Bueno, ¿qué nos dices de todo esto, Pablo? Empiezo por lo último, ahí está. ¿no? Uh-huh. Empiezo por el final. Sí. Yo creo que las declaraciones de Araghchi son correctas. Y no solo porque al seguir el historial de declaraciones, sino que de las acciones de Irán, tú das cuenta que efectivamente Irán no ha dejado de prepararse para la guerra. No porque sea un país belicista, sino porque sabe que está amenazado, ¿no? Uh-huh. Porque sabe que pende sobre él las amenazas de Estados Unidos y las acciones permanentes de guerra híbrida que lleva a cabo el régimen israelí contra Irán. Y lo vimos entre fines de diciembre y principios de enero de este año 2026, respecto a movilizaciones pacíficas en origen y posteriormente utilizadas por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y de Israel para generar desestabilización, caos en un escenario que se conoce, ¿no? El caos uh-huh. programado, la guerra suave, esto de calentar las calles, tomarse instituciones gubernamentales, asesinar a funcionarios gubernamentales, a policías, y luego avanzar hacia declaraciones y reivindicaciones que tienen que ver con el cambio de gobierno. En fin, eso lo conocemos en nuestros países. Por tanto, Irán se prepara, está preparado en lo militar, en lo político y con una relación social muy importante que se vio en las manifestaciones de millones de iraníes que salieron a la calle para oponerse a las acciones terroristas. Ese es un elemento central, es decir, Irán está preparado para la guerra. Coincido, que no es inevitable, se puede evitar, pero para eso se necesita la acción y la voluntad de la contraparte, no es solo Irán. Y en ese plano también, Javier, indudablemente, cuando se habla de la posibilidad de avanzar en reuniones, en coordinaciones, en negociaciones, hay que avanzar en función de ponerse de acuerdo sobre las diferencias, que son múltiples. Uno que quiere renegociar completamente el acuerdo nuclear, a lo cual Irán ha dicho que eso no es posible. El acuerdo nuclear se firmó, se aprobó, y esos son los fundamentos de la conversación que se puede tener. No va a ingresar ni el sistema de defensa de misiles, ni la centrífuga, ni el enriquecimiento de uranio, ni el apoyo al eje de la resistencia. Esas son partes que no son negociables por parte de Irán. Lo negociable es avancemos en que la Agencia Internacional de Energía Atómica vuelva a fiscalizar los centros nucleares de Irán, que nunca han dejado de fiscalizarse, al contrario de socios de Estados Unidos como Israel, del cual desconocemos sus instalaciones, no sabemos el número total de bombas atómicas que tienen, no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear, todos ellos elementos que se conoce de Irán, su programa nuclear,
Se sabe a ciencia cierta y por la propia agencia internacional que no hay fabricación de armas nucleares, pero no se va a negociar el enriquecimiento de uranio, ni la centrífuga, ni el agua pesada. Es parte de la soberanía de un país, es parte de su desarrollo nuclear, como lo tienen los europeos y como lo tienen múltiples países a lo largo del planeta. Es decir, hoy Estados Unidos transmite no los deseos de Estados Unidos, transmiten los deseos del régimen israelí respecto a sus temores y a su crisis existencial permanente respecto a Irán. Entonces, en ese plano no se negocia. Y qué bueno que se vaya hacia negociaciones, ya sea directas o indirectas, pero en el plano de lo que Seyed Ali Khamenei y los líderes iraníes han sostenido. Es decir, el respeto, negociaciones justas y equitativas, lo ha dicho el presidente Masoud Pezeshkian, negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia e interés propio. Por tanto, si tú quieres ponerle el pie encima al otro país, no lo vas a lograr, y menos con Irán, con amenazas, como aquellas palabras de Donald Trump. Estamos enviando una enorme flota, una hermosa flota de barcos de guerra, con ese lenguaje florido que tiene Trump, ¿no? Que no nos gustaría enviarla, pero la hemos enviado. Entonces, la amenaza permanente, el chantaje, la presión, no surte efecto con Irán. Si en cambio entra en una negociación en la cual te voy a escuchar, tú me vas a escuchar y vamos a llegar a acuerdos, es distinto a decir, acá están mis barcos detrás mío para decirte que tienes que negociar. Así no va a entrar Irán. Irán ha tenido una larguísima historia de negociaciones con Occidente y con Estados Unidos al respecto, larguísima. Incluso desde el inicio de la Revolución Islámica, cuando fue el tema de los rehenes estadounidenses tomados en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, que significó el primer gran triunfo de Irán contra Estados Unidos. No solo la liberación de los retenidos, sino el logro de haber conseguido que se devolvieran todo el dinero embargado a Irán, producto de esa liberación. Hay muchos elementos que la historia demuestra que Irán no está dispuesto a ceder, pero no a ceder porque no crea en lo que sostiene, sino porque está en juego su soberanía, su integridad territorial, su dignidad y sobre todo la marcha de la Revolución Islámica. Muchas gracias, Pablo. Gracias a usted, don Javier. Un gran abrazo a usted y a sus auditores y lectores. Sputnik. Contamos lo que otros callan.